Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer una linda manta que se convierte en un ramo de flores. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción, tejiendo conmigo. El día de hoy vamos a aprender a tejer una linda manta que pueden tejerlo del tamaño que ustedes quieren y se convierte en un ramo de rosas. Y ya que pronto va a ser el Día de la Madre, quería esperarles con este tutorial y bueno, no solamente para el Día de las Madres, sino para cualquier otro motivo especial para ustedes. Y si eres de otro país y en mayo no es el Día de las Madres, me gustaría saber y deja tu comentario de qué país eres. Bien, antes de empezar a darles las explicaciones de esta linda mantita, quiero mostrarles algo, un error que cometí para que ustedes no cometan el mismo error que yo y también darles a mostrar o que sepan que tanto principiantes, intermedios y avanzados cometemos siempre errores y hay formas de arreglarlo o simplemente quedaría como última opción desatar. Supuestamente en mi mente, en mi diseño, esto tenía que quedar completamente circular y para que todas las personas que tejen con agujas circulares como agujas rectas lo puedan hacer, lo decidí hacer así abierto, para que al final esto de aquí lo íbamos a coser y quedaría un círculo perfecto. Pero ¿qué pasa? Miren el error que cometí. Coloqué muy pocos puntos. En el tutorial les estoy diciendo montar 8 puntos. Ustedes, para que les salga completo circular, van a hacerlo de 10 puntos. Y la explicación es la misma, ¿sí? Va a ser la misma, solo que va a haber 2 puntos más, nada más. Para empezar esta linda manta, vamos a empezar desde la parte central de la manta. Yo voy a tejerlo con agujas circulares, pero lo pueden hacer con agujas rectas, ya que esta manta lo voy a modificar para que todos puedan tejerlo. Los que quieren hacerlo de forma circular lo hacen. Los que quieren tejer con agujas rectas lo vamos a hacer y luego al final le haremos una pequeña costura. Los que hacen en circular completo ya no van a necesitar hacer la costura. Bien, aunque me vean, repito, aunque me vean con las agujas circulares, lo voy a tejer como si estuviéramos en agujas rectas. Voy a montar 8 puntos de la forma que ustedes quieran. 5, 6, 7, 8 puntos. Volteo y vamos a tejer aquí una lazada, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho. Esta es la primera hilera, ¿sí? Una lazada entre cada punto. Lazada, un derecho, lazada y termino con un derecho. Las hileras de atrás siempre se van a tejer todo en revés, todas las hileras pares. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños, tejiendo conmigo. Un arte que me hace renacer, tejer, nacer, ver. Hemos duplicado la cantidad de puntos, hay 16 puntos en total. Hilera 3. La hilera 3 lo vamos a tejer igual que la hilera 1. Lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada. Así toda esta hilera, repitiendo igual que la hilera 1. Lazada y termino en un derecho. Volteamos y como se teje la parte de atrás, recuerdan,
Las hileras de atrás o las hileras pares se tejen todo en revés. Nos vemos en la hilera 5. Así lo estamos viendo, he contado, tengo 32 puntos. Empiezo con una lazada y 3 puntos juntos. Estos de aquí, 3 puntos juntos. Allí. Una lazada, un derecho y volvemos a repetir. Una lazada, 3 puntos juntos, una lazada, un derecho, para que se guíen entre a los costados de los 3 puntos juntos siempre va a haber una lazada. Vuelvo a repetir una vez más, lazada, 3 puntos juntos, lazada y un derecho. Así continúen toda esta hilera 5, la hilera 6 tejen por atrás y nos vemos en la hilera 7. Así estamos viendo, todavía no se forma, pero poco a poco voy a ir formando el diseño y nos vamos a ir a poder guiar mejor. Empezamos aquí, lazada, 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, un derecho, lazada y repetimos 3 derechos, 1, 2, 3, lazada, 1, otra vez lazada, 3 derechos, lazada y un derecho. Repito una vez más, lazada, 1, 2, 3, lazada, un derecho, lazada, 1, 2, 3, lazada, 1, lazada, 1, 2, 3, lazada, 1, lazada, 1, 2, 3, lazada, 1 y terminamos con lazada, 1, 2, 3, lazada, 1. Tejen la hilera de atrás que sería la 8 y nos vemos en la hilera 9. Hilera 9, hasta el momento tengo aquí 48 puntos. Empiezo con una lazada, un derecho y estos 3 como 3 puntos juntos. Así. Un derecho, una lazada, un derecho. Y vuelvo a repetir. Una lazada, un derecho, ¿ven? Acá ya pueden guiarse estos 3 puntos juntos, ¿ven? Un derecho, acá 3 puntos juntos. Un derecho, una lazada, un derecho. Una vez más repito, lazada, un derecho y estos 3 puntos juntos. Un derecho, una lazada, un derecho. Y así ustedes continúen repitiendo la hilera 10 que es por atrás, lo tejen y nos vemos en la hilera 11. Lo estiro un poquito para que puedan ver cómo ya se empieza a formar el diseño. Ahora, a partir de aquí, los que quieren empezar a tejer de forma circular ya lo pueden hacer. Simplemente es empezar ya a unir, siempre por favor colocando aquí su marca. El que ya sabe tejer a circular ya lo sabe. Al final solo coserían esto o desde que hemos empezado la primera hilera lo pueden empezar a hacer de forma circular. Yo lo voy a hacer todo abierto, como dije, para las personas que no saben tejer de circular y quieren tejer esta hermosa manta. Bien, ahora, como les decía, continúo con 48 puntos y nos toca la hilera 11. Empezamos con una lazada y 5 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, lazada, un derecho,
y vuelvo a repetir. Lazada, 5 derechos. Lazada, un derecho. Y así continúen repitiendo y nos vemos en la hilera 13. Continuamos con la hilera 13 y he contado, tengo 64 puntos. Recuerden que cada hilera donde no hay disminuciones, donde solo va a haber lazadas, está aumentando 16 puntos, ¿sí? Así que ustedes lleven la cuenta. Bien, empezamos la hilera 13 con una lazada, 2 derechos, 1, 2. Y aquí, ven estos 3 puntos centrales como 3 puntos juntos. 2 derechos, una lazada, un derecho. Y vuelvo a repetir. Lazada, 2 derechos, 3 puntos juntos, 2 derechos, lazada y un derecho. Y así ustedes continúen repitiendo y nos vemos en la hilera 15. Así es como se está viendo hasta el momento. Recuerden que actualmente tenemos 64 puntos, ¿ven? Y en este de acá ustedes estirando el tejido se pueden ir guiando que acá siempre va a haber lazada, un derecho, lazada, ¿ven? Y las disminuciones, los 3 puntos juntos, siempre se están haciendo aquí en el centro en esta parte. Ahora empezamos la hilera 15. Yo estaba tejiendo, no me fijé que no había prendido la cámara, pero es igual. Empezamos la hilera con lazada, 7 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lazada, ¿ven? Y volvemos a repetir un derecho, un derecho y acá empezamos a repetir. Lazada y 7 derechos. Lazada, un derecho. Y así ustedes continúan repitiendo. Nos veríamos en la hilera 17. Hilera 17, actualmente tenemos 80 puntos y empezamos lazada y empiezo con 3 derechos. 1, 2, 3. Acá los 3 puntos juntos. 1, 2, 3, lazada, un derecho. Y volvemos a repetir. Lazada, 1, 2, 3. 3 puntos juntos. 3 derechos. 1, 2, 3. Lazada, un derecho. Y así se continúa repitiendo. Vuelvo a repetir en esta parte de aquí. En esta hilera hemos hecho lazada, 3 derechos, 3 puntos juntos, ¿verdad? En la siguiente que ves que estemos por adelante, que será la hilera 19, ¿cómo será? Será como lazada y 9 derechos, que serán estos, mira, 2, 4, 6, 8, 9, ¿ven? Hasta llegar aquí, a esta parte. La siguiente, que será la hilera 21, es donde corresponde los 3 puntos juntos. Entonces, si aquí hemos hecho lazada 3, entonces la siguiente va a ser 4, o sea, lazada, 4 derechos, 3 puntos juntos, 4 derechos y lazada. La siguiente, la hilera 23, ¿qué será? Toca contar acá 2, 4, 6, 8, creo que tocaría 11, ¿no? Y así ustedes. Yo voy a tejer esta hilera, la hilera 19 nos vemos y ya a partir de ahí ustedes empiezan ya solitos. Así se está viendo hasta el momento. ¿Ven? Lo pongo así a contraluz, así. Estoy pensando, puede quedar muy lindo también como un chal, ¿no? Si lo dejan así abierto, pero
en esta oportunidad es una mantita. ¿Cuánto van a tener que tejer? Hasta el momento tenemos 17 hileras y estas 17 hileras equivalen a 8 centímetros. Ustedes van a tejer todo lo que quieran, el tamaño que deseen, no hay límite. Es una manta, una frazada, como ustedes quieran. Pueden quedar hasta aquí nomás como un pequeño tapete. Estoy viendo, pueden quedar, hacerlo también, convertirlo en una linda boina, un lindo gorrito. ¿Sí? Hay muchas opciones para esto. Bien, ahora continúo con la hilera 19, que es la última vez que explico. Igual van a poder descargar los patrones en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Bien, tengo 80 puntos. Se van a aumentar otra vez aquí en esta hilera. Lazada y tejo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derechos y acá llegamos lazada, un derecho y volvemos a repetir lazada, 9 derechos, 2, lazada, un derecho y así van a continuar ustedes repitiendo. Yo voy a continuar tejiendo hasta tener el tamaño deseado y ya nos vemos para empezar a hacer las hojas y las rositas. Aquí les muestro cómo está quedando todo lo que he ido tejiendo. Por eso les digo de que es importante con agujas circulares, aunque no lo vayan a tejer de forma circular. Es porque por la cantidad de puntos para estar mucho más cómodos, ¿ven? Bueno, eso ya queda a gusto y elección de cada uno. Aquí lo tenemos. He medido y desde que hemos empezado hasta aquí tengo 30 centímetros. Pero, ojo, queda a gusto de cada uno el largo. Ustedes pueden continuar y continuar hasta el tamaño que quieren. Yo, para darles una muestra, un ejemplo, estoy utilizando un ovillo de 100 gramos que tiene un metraje de 225 metros y me está dando un total de 30 centímetros desde que empecé hasta aquí, que viene a ser 272 puntos más o menos. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Como les digo, ustedes ya dependiendo de qué tan grande lo quieren van a continuar, ¿sí? Cuando ya tengan la medida deseada, simplemente cerraremos los puntos. ¿Y cómo se cierra? Simplemente deslizando la forma más sencilla, que es tejo uno, tejo el otro y deslizo. En la cámara creo que no se ve o no se aprecia muy bien el color, pero es un verde oscuro o verde militar, pero un poquito más claro. Me hubiera gustado tejer con un verde un poquito más claro, pero no quería comprar más lana ya que tengo esta de aquí. Tengo un verde claro, pero no iba a alcanzar para terminarlo. Más bien creo que lo voy a utilizar para ver si puedo ponerle algún detalle con hojita. Eso ya veremos ahora más adelante. Bien, como ven es solo cerrar deslizando o como ustedes quieren. Por favor, háganlo un poquito suelto, no muy ajustado, para que no se encoja el círculo. Tampoco tan suelto porque si no va a quedar con ondas al final. Bien, voy a terminar estos puntos de aquí en cerrar. Ahora nos vemos para unir y colocar las rosas. Tal como les indiqué, ya cerré todos los puntos de la manta. Y recuerdan que al principio del tutorial les dije algo, les conté algo que me pasó. Sí, que me faltan acá. Entonces lo que yo he hecho es tejer, montar 2 puntos y hacer tal cual. Entonces ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Y
lo que voy a hacer es coserlo en este lado. Acá lo tienen. ¿Ven? Ya lo tengo. Ya lo cosí en este lado aún falta para mostrarles. Bien, cuando terminé de cerrar aquí los puntos, dejé un largo suficiente como para poder hacer la costura. Recuerden que las personas que han hecho de forma circular sin unión, obviamente no van a tener esta abertura. Repito, yo lo hice así, con agujas rectas se pueden tejer con esta abertura para que puedan todos hacerlo, ¿sí? Para que no haya pretexto de hacerlo. Y como les dije, este y este fueron los dos que tejí, solo monté 2 puntos y hice todo tal cual como les expliqué y he cosido acá. ¿Ven? Que eso es el pequeño truco. ¿Cómo queda por atrás? Bueno, obviamente se va a notar esta pequeña hebra, pero como les decía al principio, esto se va a quedar en mi casa como una muestra. Si va a ser para un regalo, sí les recomendaría que lo arreglen. Bien, vamos a acomodarnos. Me voy a acomodar así para poder coser. Si no dejaste esto lo suficientemente largo, no importa, lo amarras. Y vamos hacia el otro extremo aquí para poder ya unir así, y nos vamos a ir guiando de las lazadas. Se supone que todos tienen la misma cantidad de lazadas, entonces en este primero paso así, ¿ven? En un lado, y en este lado también busco acá este y este, pero no de este lado sino acá en el punto. Acá había, al terminar, quedaba un punto, ¿verdad? Nuevamente en este y este. Y acá. ¿Ven? Acá. Y acá. Ahora voy a jalar para ir uniendo, ¿ven? Y así de esta misma forma ustedes continúan. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños, tejiendo con Midori. Un arte que me hace renacer, tejer, nacer, ver. Y aquí ya terminamos de unir toda esta parte. Podemos ver así, y por atrás la venita. Una vez que hemos llegado aquí, lo paso por el centro hacia atrás, lo volteo, aseguramos. ¿Qué les ha parecido hasta ahora? Ha sido muy sencillo, ¿verdad? Y vamos a esconder a través de la venita por la que hemos cosido. Allí. Y corto. Con todas estas lanitas que han quedado también hacen lo mismo. Bien. Así es como se está viendo. Pueden verlo. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer las rosas. Estuve avanzando y acá tengo unas cuantas rositas que en tutoriales anteriores ya hemos hecho o he mostrado un tutorial de 5 flores tejidas a 2 agujas. Aquí tengo rosas. He intentado hacerlo de diferentes formas, más cerradito, más abierto, porque ya saben que las flores no todas son iguales. Ustedes eligen de ese tutorial las que quieran o las 5 como desean. Pueden hacerlo a 2 agujas como estas, o si saben alguna otra flor a crochet también lo pueden hacer. Este de acá lo he querido hacer totalmente a 2 agujas todo. ¿Dónde vamos a coser? Aquí, en cada extremo, en cada punta,
Y para que no sea tampoco acá, puede ser también en estas donde hemos hecho los 3 puntos, colocar ahí también, así, ¿ven? ¿Ven? En estas de aquí donde se han hecho los aumentos y acá donde se han hecho las disminuciones para que quede lleno de rosas. Lo voy a explicar así muy rápido para los que ya vieron el tutorial y quieren refrescar un poquito la mente. Pues aquí tengo 90 puntos, ¿sí? Que he tejido de forma horizontal. He tejido 8 a 10 hileras, dependiendo del gusto de cada uno, que tan grande quiere la rosa, en puntada musgo. Luego paso a través de los puntos y ven, jalamos, lo vamos enrollando así, como ustedes deseen. Lo vamos enrollando, dando formita y luego jalamos. Enrollamos y luego jalo acá. ¿Ven? Jalé allí y aquí ya se formó la rosa. ¿Ven? ¿Qué es lo que hago ahora? Simplemente pasar a través de, para asegurarlas, para que no se desarmen. Ya ustedes le dan, como les digo, la forma que quieren. Pueden hacerlo así, más abierto, la rosa, más cerrado, ¿ven? Acá hay de diferente, es como vaya saliendo mientras uno lo va armando, ¿sí? ¿Ven? Voy pasando. ¿Ven? Acá tengo ya otra rosa. También en este mismo tutorial enseño a hacer las hojas. Ya eso ustedes lo hacen. Y quiero mostrarles en esta parte cómo lo coseríamos. Aquí pueden hacerle un borde a crochet o alguna terminación bonita que ustedes quieran, a 2 agujas, como ustedes deseen. Bien, ahora más o menos así. Y lo cosemos aquí, ¿sí? Así lo vamos cosiendo. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños, tejiendo con Midori, un arte que me hace renacer. ¿Ven? Es lo que voy a hacer con todas, coser las rosas, hacer las hojas. Tal vez, no sé, estoy pensando poner las hojas, lo voy a hacer con un color un poco más claro para que haga contraste y sobresalga de este fondo. Y no sé si lo voy a poner solo aquí debajo de las rosas o también en toda la mantita. Ya veremos, ahora les muestro. Y aquí ya tenemos terminado esta linda manta. Como pueden ver, ya coloqué todas las rosas, en total fueron 20 rosas, y pueden ver que con un color más claro hice las hojas y he hecho unas líneas. Esas líneas lo pueden hacer de forma opcional, yo lo hice con crochet, ustedes pueden bordarlo como deseen, ¿sí? Un arte que me hace renacer, dejé nacer, tejer, cada fiera es una sensación sin igual. Solo quiera encontrado su pasión, sabe lo que es volar.